Le informamos que este miércoles autoridades capitalinas firmaron un convenio con la iniciativa privada para promover el teletrabajo en la Ciudad de México, sistema que ya aplica el gobierno local gracias al programa Oficina en tu Casa. Enrique Muñiz nos tiene la información. La opción del teletrabajo en la Ciudad de México es una realidad que toma fuerza, ahora con el apoyo de distintas cámaras empresariales, las cuales impulsarán esta iniciativa que inició el gobierno capitalino con 4,000 trabajadores involucrados en el programa Oficina en tu Casa. El teletrabajo es algo que se viene implementando ya desde la Organización Internacional del Trabajo. Hoy 4,000 trabajadores de esta ciudad, del gobierno de la Ciudad de México, realizan teletrabajo. Y eso es un logro que nosotros tenemos que presumir, que tenemos que comentarle a todo el mundo, porque ya lo logramos. Datos de la Organización Internacional del Trabajo señalan que en países como Suecia el 32% de su fuerza laboral implementa el teletrabajo, Finlandia 28%, Estados Unidos 20% y en Latinoamérica ya se tiene una legislación al respecto. Latinoamérica, Costa Rica ya tiene el decreto por el cual se promueve el teletrabajo en las instituciones públicas. Perú, reglamento de teletrabajo. Colombia, ley y decreto que reglamenta el teletrabajo. Chile, reforma su ley laboral en la que establece el teletrabajo como modalidad que se puede acordar entre empresas y personas trabajadoras. La Coparmex señaló que la estrategia no solo representa un desarrollo benéfico para el trabajador, sino una mayor productividad para las empresas, ya que actualmente se pierden 33 millones de horas hombre al día en este concepto y 60,000 millones de pesos en congestión. Enrique Muñiz, 21 Noticias.